Las dark pools son redes privadas para grandes inversores. Permiten comprar o vender sin que el mercado lo sepa. Un número limitado de traders tienen acceso a estas redes. Facilitan relaciones de intercambio de valores entre entidades. Permiten operar sin revelar intenciones de compra o venta. Los dark pools ofrecen un espacio seguro para transacciones. Entender las dark pools es clave para el inversor moderno. El DIX y el GEX monitorizan órdenes cortas en dark pools, reflejando el sentimiento alcista del mercado. Estos índices integran datos del trading de alta frecuencia, mejorando nuestro análisis. Ambos índices se actualizan a las 6 p.m. en ET. Requerirás tiempo para analizarlos. El DIX refleja la confianza del mercado midiendo la liquidez en dark pools. Un DIX alto indica compras silenciosas, mientras que uno bajo indica ventas. El gamma exposición, GEX, actúa como freno o acelerador en los precios del mercado. Un GEX positivo reduce la volatilidad al forzar a los market makers a actuar en contra de la tendencia. Un GX negativo amplifica caídas, creando un estado de peligro en el mercado. Hola amigos, espero que estéis todos bien. Vamos a hacer una actualización de los principales índices del SP500, del Nasdaq, del Dow Jones, del IBEX y del DAX. He estado un poco ausente porque he hecho un viaje en autocaravana de un mes por Europa. Como podéis ver aquí, la foto con el Coliseo en Roma. Pero bueno, vamos a hacer una review de cómo estaría la situación actual. Aunque no he estado operando desde el motorhome, no me ha dado tiempo para hacer vídeos. Entonces, como habéis visto en la introducción, la explicación de las dark pools, que es un indicador que yo suelo utilizar para largo plazo para ver cuando estamos en una zona de suelo o de techo. Lo podéis ver aquí en la página Squeeze Metrics, donde tenéis una explicación de todos los conceptos. Pero para mí lo más importante sería entrar al gráfico. Aquí veis el plazo temporal. Si ponemos 6 meses, podemos ver el DIX, el GEX y lo que sería el SP500 que sale en verde. Entonces, aquí vemos el mínimo de abril y el máximo que hizo a principio de año. Y yo el indicador que más suelo utilizar en este caso sería el GEX, el Gamma Expositure. Y como veis, cuando está a estos niveles muy altos, suele venir una corrección de mercado. Y en cambio, cuando está en niveles muy bajos, sueles anticipar un suelo. Ahora estamos llegando a unos niveles muy altos, entonces como veremos en el mapa por las zonas de extensiones, estamos cerca de una corrección. Lo que no sabemos es la profundidad de la corrección, cómo será. Aquí podéis jugar con el mapa y mirar, pues por ejemplo, en un plazo temporal más largo, cómo se ha comportado, ¿vale? Como veis aquí, en el suelo de abril estaba el GEX muy bajito, y en el suelo anterior también estaba muy bajito. Entonces, casi siempre cuando está en zonas muy altas viene una corrección, aquí viene otra corrección, aquí también la podéis ver. Entonces, es para que tengáis un poco la idea. Entonces, ¿qué son las dark pools? Las dark pools son mercados privados, un lugar oculto al público en el que los más ricos hacen sus negocios al margen de los mercados oficiales. Hay dos indicadores, el DIX y el GEX, que sirven para monitorizar el comportamiento de las órdenes cortas en las dark pools, lo que nos da una idea del sentimiento alcista del mercado real. Estos indicadores son la forma de conseguir que nuestro análisis incorpore las indicaciones obtenidas en el trading de alta frecuencia. También lo podemos utilizar para intentar identificar divergencias.
tenemos el índice oscuro, DIX. Cuando el DIX es alto significa que las personas están comprando silenciosamente, cuando el DIX es bajo significa que están vendiendo. Y después tenemos el otro indicador que sería la exposición gamma, HEX, que cuando el HEX es muy alto actúa como freno al precio de mercado y cuando es bajo, incluso negativo, actúa como acelerador. Entonces, teniendo claro estos conceptos, aquí tenéis la página donde podéis seguirlo y estudiarlo un poco. También observo mucho lo que sería el Fear and Greed, que ahora estamos en nivel de 78 de codicia extrema, y dentro de uno de los indicadores que forman el Fear and Greed, como os dije en un anterior vídeo, me fijo en las opciones de venta y de compra, en la relación media. Ahora estamos en avaricia extrema, y si miráis los picos, los altos y los bajos de este indicador, veréis que coinciden muy bien con techos y suelos en el SP500. Entonces, por ejemplo, aquí veis que desde octubre a diciembre tuvimos un nivel aproximadamente de 0,61 y al final el precio hizo un techo y corrigió, este indicador subió. Y justo cuando este indicador llegó a su alto en abril, el mercado, bueno, el SP500 hizo suelo. Ahora vemos que vuelve a estar en 0,61. Por lo tanto, como veremos en los mapas, que estamos llegando a unas extensiones importantes, lo más probable es que tengamos una corrección. Entonces, vamos a ir al mapa del SP500. Aquí lo vemos. Entonces, vamos a empezar el mapa desde la corrección del 2020 del COVID y, como sabéis, lo marcamos muy rapidito, las zonas que estábamos esperando para operar. Aquí tenemos la extensión del impulso, que nos da el 161 del impulso, que es la zona que estábamos esperando y que ya la está rozando el precio. Aquí teníamos la extensión del retroceso del 2022, que nos marcó las zonas de extensión 1.38, que como vais viendo el mercado sí que reaccionó, la de 161. Aunque lo hemos visto en anteriores vídeos, lo repaso para que si hay alguien nuevo que tenga en cuenta estas zonas. Y la zona de extremo ya, la de nivel 2, donde el precio no la pasó y nos vino la corrección, que aprovechamos muy bien. Entonces, como veis aquí, nos dio una corrección muy buena que los que seguíais este método lo hubierais podido utilizar. Después vimos varias cosas. Aquí el precio en esta corrección 2022 nos vino al FIBO 50. Si trasladábamos al siguiente fractal, como veis, el tamaño es idéntico y también nos vino al FIBO 50. También comentamos que la extensión del fallo de este punto nos daba el nivel de validación 130, donde el precio nos vino exactamente. Y después también la extensión del impulso bajista, que nos vino al nivel 2. Por lo tanto, esta era una zona donde sacar posiciones o por lo menos sacar un parcial importante. Y también podíamos poner una opción de largo en cobertura. Vale, a partir de aquí, que veíamos que el RSI también coincidía que estaba en unos niveles de sobreventa muy importantes, el precio reaccionó al alza, un impulso muy fuerte, y nosotros esperábamos, si queríamos que el mercado siguiera bajando, que no pasara de esta zona de FIBO 80 de aquí. Entonces, nosotros veníamos cortos, sacamos un gran parcial aquí pusimos cobertura y el precio en cuanto nos llegó aquí, cerramos la cobertura y en cuanto lo pasó, cerramos las posiciones que nos quedaban cortas. Entonces, ¿qué esperábamos ya? La zona que hablamos de los 6.400
bueno, comprendida entre los 6.400 y la validación que está en 6.000, vamos a ver el nivel exacto, 6.500. Por lo tanto, ahora esperamos una corrección interesante desde más o menos desde este nivel, ¿vale? Puede ser desde donde ha hecho ya el techo actual, pero bueno, más o menos desde aquí. Entonces esperábamos que nos viniera una corrección desde ahí. Entonces, esto en lo que respecta al SP500. Como veis, está el RSI también en nivel de 75. Hay muchísimas divergencias, entonces el precio perfectamente ya desde aquí nos puede corregir. Desde aquí o desde aquí. Vale. También porque vemos que este impulso se ha cedido del 2. Entonces está muy sobrecomprado. Aquí también vemos que se cedió de la extensión del punto de control. Entonces, nos podía venir a cerrar este gap que tenemos aquí y tenemos otro gap aquí. Entonces, si vamos con varias posiciones y queremos entrar cortos, yo cerraría una por aquí, la otra por aquí, que va a coincidir con el FIBO 80 de todo el impulso alcista, que sería por esta zona de aquí. Y si queremos dejar correr alguna posición por si acaso el precio va más hacia abajo, dejamos alguna más. No sabemos lo que va a hacer. Igual hace una pequeña corrección y sigue subiendo, pero tenemos que ir cerrando parciales según cómo vayamos viendo. Vale, el otro índice que quería que observarais es el Nasdaq. El Nasdaq en esta ocasión sí que nos ha llegado ya al 1,61 del impulso. Entonces, como vemos aquí, desde el mínimo de la pandemia 2022, del 2020 al 2022, el precio nos ha llegado ahora a la extensión 1,61 del impulso que esperábamos. Como veis, en el 138 ya tuvimos una corrección. Y ahora, si hacemos la extensión del retroceso, vemos que también está el nivel 2 aquí. Vemos que en el nivel 161 se produjo una corrección y en el nivel 2, en esta zona de 161, por supuesto, esperamos también un retroceso. No sabemos la profundidad, pero un retroceso importante. Y después vamos a ver el Dow Jones, que fue el primero en llegar a la zona de nivel 2. Trazamos los mismos FIBOs. Vemos que el precio llegó al 138 y corrigió. Nos queda el 161 más arriba y la extensión importante, que sería la del retroceso de 2022, fue llegar al nivel 2 y tuvimos una buena corrección también hasta la zona pivote, igual que en los otros índices, hasta la zona pivote del techo del 2022. Vale, en este caso, pues lo mismo. Ha ido un poquito más lento porque es el único que no ha hecho máximos históricos, pero del fallo del punto de control de la subida nos ha llegado al tercio. Entonces, en este caso, como mucho espero que llegue a esta zona de aquí o desde esta zona, también tengamos una corrección. Como veis, el RSI también está muy elevado. Vale, si nos fijamos en el IBEX y ponemos el gráfico, por ejemplo, en semanal, vamos a ver que desde el techo de este fractal hasta el suelo nos ha llegado a una zona de FIBO 80. Precios que no estaba desde el 2008. Por lo tanto, también está en una zona de posible giro. Y aquí, como veis, el fallo de este punto, que sería el mayor, también nos da el nivel 138 aquí.
Entonces hay que estar alerta porque hay acciones líderes en el IBEX, como sería la de Iberdrola, vale, como veis, Iberdrola tiene un gráfico súper alcista donde nos coinciden varias zonas de extensión en los niveles donde está ahora. Por lo tanto, es muy probable que en Iberdrola tengamos una corrección, al igual que en el IBEX, como veis aquí en un gráfico semanal, ha sido tocar esas zonas y venirse un poco abajo. Y después tenemos el DAX, que nos pasaría algo similar. La extensión desde el año 2020 al año 2022 nos ha llegado a la extensión 2 del impulso, como veis aquí. Entonces, es muy probable que también tengamos una corrección desde esta zona. ¿Vale? Bueno, pues en principio esto es todo. Vamos a ver en el SP500 si viene una corrección o no, porque por estacionalidad el mes de julio es muy alcista, pero tenemos que tener en cuenta que desde abril el precio ha subido muchísimo, entonces es muy probable que la estacionalidad de este año no se cumpla. Después tenemos también que ver la similitud con el año 2018, que fue el año donde era presidente Trump, impuso el tema de los aranceles, esta zona de aquí. Entonces, si os fijáis, por aquí, por el 2018, fue cuando anunció lo del tema de los aranceles y hubo una corrección muy importante. Después fueron todo el tema de negociaciones y cuando ya se impusieron los aranceles, después del precio hacer un nuevo máximo histórico, vino una corrección interesante. En este momento, los aranceles se van a ejecutar a partir del 9 de julio. Entonces, estamos ahora en una situación muy similar a la de esta. Hemos hecho nuevos máximos históricos. Y si nos fijamos, desde el techo de cuando se anunciaron los aranceles a cuando se impusieron, hay más o menos un 2,21%. Y el precio, una vez corrigió, nos vino al fallo de este punto a la extensión 1,38. Si vamos ahora a la actualidad, vamos a ver que ha pasado algo muy similar. Después de tomar el mandato Trump y anunciar el tema de los aranceles, tuvimos una corrección muy interesante y ahora hemos vuelto a máximos históricos. Entonces, como hemos visto antes que subió en el 2018 un 2,20 y pico % después de hacer máximos históricos y el mercado corrigió, vamos a ver ahora lo que llevamos. Pues mira, ahora llevamos exactamente un 2,13, es decir, muy, muy similar a lo que hizo en aquel plazo. Y después también tenemos que tener en cuenta que tenemos estos dos gaps abiertos. Si trazamos el FIBO, vemos que más o menos la zona del gap coincidiría con el nivel 38 de toda la subida. Entonces, una opción es que desde aquí o un poquito más arriba el precio nos venga a esta zona y después es la duda que tenemos, si va a seguir subiendo hasta aquí para volver a bajar o directamente desde aquí el precio ya nos va a corregir de aquí o al fallo del punto este que sería el tercio, que sería aquí.
que, como vemos, se queda muy cerquita de la zona de FIB 80 que analizamos en otros vídeos, que esperábamos el final de esta corrección. Por lo tanto, vamos a ir siguiendo el mapa y vamos a ver lo que va haciendo, porque nos quedarían estas pequeñas zonas de aquí. Aquí tendríamos la validación de todo este retroceso y aquí el 1,61 del impulso. Por lo tanto, yo no creo que pase el precio de aquí, de estas zonas. Vale, otro tema a tener en cuenta es que si esperamos una corrección, el ciclo del Bitcoin nos da un techo para finales, para el último trimestre de este año, de 2025, que sería esta zona que marco en el color rosado. Por lo tanto, si corrige Bitcoin, supuestamente también corregirán los mercados, o a la inversa, corregirán los mercados y corregirá Bitcoin. Por lo tanto, no creo que pase de este último trimestre antes de hacer un techo. Entonces, como he dicho antes, vamos a ir siguiendo el mapa, vamos a ver qué pistas nos va dando y actuar en consecuencia. Siempre con una buena gestión de riesgo podemos intentar varias operaciones y protegerlas. Bueno, esto es todo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.